¿Y qué es la endometriosis? Me preguntan. Pues sabemos qué es, pero no sabemos de dónde viene. Eso es frecuente en medicina, ¿no? Que digamos, no sabemos. Pero no sabemos es porque muy frecuentemente nos concentramos en un órgano o en un sistema o tenemos una visión súper especializada. Vamos a tratar de comprenderlo, aunque no lo entendamos, porque es posible comprender a pesar de que no haya todas las razones lógicas para atar los cabos. En primer lugar, ¿qué es? El endometrio es esa capa de tejido de células que está dentro del útero, ¿sí? Por eso se llama endometrio, que corresponde a lo uterino, ¿sí? Y esa capa es la que prolifera durante el ciclo menstrual, se va engrosando, engrosando y se desprende durante la menstruación, cuando tenemos nosotros la hemorragia menstrual mes a mes, esa capita se desprende y a lo largo del ciclo se va renovando y mes a mes se va desprendiendo. En ocasiones hay alteraciones de ese endometrio en que por alteraciones del ciclo menstrual se atrofia o está más grueso. Si está más grueso, si se va engrosando, puede haber metrorragias o hemorragias uterinas. Bueno, lo tenemos. Pero la matriz está conectada con los tubitos de las trompas, que a su vez son las que reciben de los ovarios los óvulos. El óvulo debe pasar a través de la trompa para llegar a la matriz y anidarse en la matriz, pero si no hay fecundación, no hay anidación, entonces el óvulo se desprende, es decir, que sale con la menstruación. Bueno, digamos, es esto. Pero, ¿qué es una endometriosis? Es el endometrio fuera de lugar, y fuera de lugar es fuera del útero. Si se sale del útero, entonces va a haber células endometriales que proliferan con el ciclo menstrual, pues fuera del útero. Pero también esas células endometriales que están fuera del útero hacen las que hacían las que están dentro del útero, es decir, que se desprenden y sangran. Pero si ya no sangran hacia afuera dentro del útero, sino que sangran en el peritoneo, en el tejido externo de la trompa, en ligamentos, en los ovarios, cerca del recto, en fin, en la parte pélvica, en un lugar extrauterino, entonces siempre que hay esa sangre fuera del lugar, provoca inflamación. El sistema inmune trata de responder, pero si eso se vuelve crónico, esa inflamación va generando fibrosis. Los médicos los llamamos adherencias, y esas adherencias sumadas a la endometriosis, a los focos uterinos que pueden ir creciendo por fuera de la matriz, hace que las menstruaciones sean no dolorosas, sino tremendamente dolorosas. ¿Y por qué no la diagnosticamos? Porque los dolores pueden ser pequeñitos, porque hay menstruaciones que por algunas otras circunstancias pueden ser dolorosas, entonces no las reconocemos a tiempo, y a veces cuando las reconocemos ya hay muchas adherencias, hay una gran fibrosis, hay fibrosis también en las trompas, eso puede generar esterilidad. Es bien importante porque cuando no hay menstruación, cuando no hay ciclos menstruales normales, pues no hay sangrado al interior, y si no hay sangrado al interior puede desinflamarse. Por eso ya los médicos sabemos que cuando una persona que tiene endometriosis queda en embarazo, por lo cual no tiene menstruación, entonces los focos de endometriosis que creaban la inflamación y el dolor pueden desaparecer. Bueno, ahí más o menos tenemos como la anatomía, lo que está ocurriendo, pero ahora nos preguntamos, ¿y por qué ocurre lo que ocurre? Eso es más interesante todavía y es muy complejo, porque tiene que ver con la menstruación, tiene que ver con los movimientos de la trompa, porque los movimientos de la trompa van hacia el útero, pero imagínense que vayan al revés. ¿Por qué razón van al revés? Porque se va a devolver el endometrio a través de la trompa y se va a sembrar en otro tipo de tejido. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué está pasando a nivel hormonal? ¿Qué pasa con los estrógenos y la progesterona?
qué está pasando a nivel de tu femenino, tu sentimiento de ser mujer, qué ha pasado en tu pasado en relación con la vivencia de lo femenino, con posibles abusos, qué está pasando no solo con tus hormonas y cómo actúan a nivel del útero y los ovarios, pero cómo es que está pasando con tu hipotálamo, con tu hipófisis, con tu cerebro emocional que está conectado a tu hipotálamo y a tu hipófisis. Pues bien, cuando hacemos un abordaje integral, nos encontramos que es posible modular la evolución de la endometriosis, que muchas veces es posible, a pesar de que es difícil en medicina, a través de procedimientos complementarios o alternativos, manejando toda la información de una manera integral, que es posible terminar el dolor, sí, acabar con el dolor, porque el dolor es terrible, a veces es incoercible, es muy difícil de controlar, y que es posible, aún en casos en los que se ha hecho la cirugía y ha habido recaídas, que es posible mejorar la evolución. Y mejorar la evolución es con una dimensión integral que no solo trabaja sobre el dolor y la inflamación local, sino que trabaja sobre todo ese circuito integrado, en que la pelvis no es la pelvis, ni tú eres unos ovarios, ni tú eres unas adherencias, en que tú eres tú con toda tu vida, con tu regulación hormonal, con tus chakras, con tus centros de energía, con tus emociones y con los controles centrales de las hormonas. Así que en la endometriosis mi experiencia ha sido que un abordaje integral puede actuar sobre la cadena que llamamos fisiopatológica, es decir, no solo sobre ese cauce que llamamos la endometriosis, sino sobre todos los posibles afluentes que desembocaron allí. Hay causas, por ejemplo, hay tendencias, hay predisposiciones genéticas, indudablemente, hay causas hormonales, si hay un desequilibrio entre los estrógenos y la progesterona, eso puede incidir. Para mí hay factores, yo no llamo causas, sino que dentro de la cadena de posibles causas hay factores que están relacionados con la hipófisis, el hipotálamo y los comandos endocrinos, es decir, las hormonas que hacen que se produzcan luego estrógenos y progesterona y que actúen sobre los ovarios. Hay causas emocionales, indudablemente, que no son una causa única, es decir, que a la sumatoria tú puedes agregar causas emocionales. Hay causas infecciosas, ¿no? Hay enfermedades inflamatorias pélvicas, por ejemplo, las infecciones crónicas que frecuentemente pasan desapercibidas, dan inflamaciones del endometrio, dan inflamaciones de la trompa que pueden contribuir a que las menstruaciones, a que haya endometriosis, es decir, que la mucosa uterina se ubique en una posición anómala. Entonces, como te digo, es la combinación. Para mí, lo inmune, lo infeccioso, lo endocrino, lo emocional, todo forma un complejo. Y en mi experiencia, el factor emocional es muy importante, es importante, no solo en endometriosis, sino en todo aquello que puede llegar a producir esterilidad. Nosotros tenemos algo que llamamos el síndrome de la pelvis congelada, es decir, una persona que por otro lado anatómicamente es normal, pero que no queda en embarazo, que tiene anorgasmia, que tiene dificultades en las relaciones, que tiene dispareunia, es decir, que las relaciones son dolorosas, todo esto, y está muy frecuentemente relacionado a episodios de abuso en la infancia. O sea, que hay que hacer un abordaje integral. Hay una recuperación, puede ser total o parcial, puede quitarse el dolor, puede disminuirse mucho la inflamación. ¿Por qué razón? Porque el organismo es un sabio y si tú lo pones en reposo, él mismo es capaz de desinflamarse, es capaz de modular lo hormonal y los factores que tienen que ver con el dolor. Entonces, ¿qué ocurre con el embarazo? Pues que tú no menstruas. Si tú no menstruas y no hay focos de hemorragia por fuera del útero, pues vas a pasar por lo menos 9 meses sin inflamación. Y si hay 9 meses sin inflamación, el organismo alcanza a movilizar, a desinflamar,
a mandar macrófagos, es decir, lo que el organismo sabe hacer, porque es que el sistema inmune es un sistema, no es un cirujano interno, es capaz de quitar adherencias, es capaz de corregir inflamaciones, muchas cosas que estaban ahí. Si les das tiempo al organismo, cuando le damos tiempo y lo ponemos en reposo, es la magia de la pausa, del reposo, él es capaz de recuperarse. Lo mismo ocurre con muchas alergias, ¿no? Tú tienes una alergia a un alimento y si lo dejas suficiente tiempo, es posible que la alergia se quite, porque esa memoria de la alergia se va borrando. Cuando hay una endometriosis, lo que se hace es suprimir la menstruación a través de métodos anticonceptivos. El problema es que cuando se suprime la menstruación por mucho tiempo, entonces tú frenas la hipotálamo hipófisis y frenas el mecanismo. Eso implica que personas que quieren quedar en embarazo, si utilizan anticonceptivos durante muchos años o mucho tiempo, eso puede luego crear una esterilidad secundaria, eso ya lo sabemos. Las migrañas están relacionadas, uno de los componentes de la migraña es hormonal y el componente hormonal es hepático, ¿sí? Entonces, cuando hay sobrecargas hormonales en personas sensibles, hay sobrecarga hepática y la sobrecarga hepática es, en mi experiencia, a pesar de que desde el punto de vista de la neurología se negó mucho tiempo, en mi experiencia es la causa mayor de las migrañas. En las migrañas hay un componente metabólico, el estrés, la hipoglicemia, las sobrecargas hepáticas y las sobrecargas hormonales, todas ellas contribuyen como factores que se correlacionan con la migraña. Es difícil porque los dolores son tan severos que normalmente necesitan analgesia y antiinflamatorios que modulan algunas sustancias como las prostaglandinas que son responsables del dolor y de la inflamación. Entonces, cuando llevamos a esto, mira, en mi experiencia, es una paradoja, lo mejor es el color. Sí, la utilización de campos magnéticos de débil intensidad y color, en mi experiencia en endometriosis pueden tener un efecto, lo llamamos en sintergética, lo llamamos los hologramas del color. Lo segundo, la sanación. Nosotros hemos visto cómo sanar traumas de la infancia, cómo armonizar esos centros de energía que son los chakras ováricos con la circulación de la energía, eso lo llamamos nadis, por los nervios nadis y vasos sanguíneos del segundo centro, cómo armonizar la creatividad física que tiene relación con el útero y los ovarios y la creatividad psíquica que tiene relación con la laringe y la tiroides, con la palabra, cómo armonizar estas con el hipotálamo y la hipófisis y cómo lo hacemos a través de las manos, a través de la imaginación, de la visualización, de la meditación, en grupo que normalmente son los que llamamos grupos de sanación. Lo primero frente a la esterilidad, mi primera receta es aceptar, no resignarse, sino aceptar. Porque la sola inquietud de que es que tenemos que quedar en embarazo genera estrés y ansiedad y eso hace lo que yo llamo el efecto DIU, el efecto dispositivo, hay irritabilidad de la mucosa uterina y eso no permite la anidación del óvulo. Entonces yo me encontraba muchas parejas que eran, entre comillas, estériles y un día adoptaron y después de adoptar un hijo, fueron otra vez fértiles, tuvieron 2 o 3. Y te digo, ¿aquí qué pasó? Pues que ya renunciaron, se resignaron, todo esto, eso es importante. Dentro de esa aceptación, yo en eso soy un poquito determinista. Yo creo que uno no escoge los hijos, sino que los hijos lo escogen a uno, ¿sí? Y en tercer lugar, no todo el mundo vino a ser padre o madre, ¿no? Eso no lo sabemos nosotros. Hay que dejar que el alma en su propio plano
decida, pero yo me he encontrado personas de 45 años que han tenido embarazos y partos normales cuando ya no lo esperaban y que fueron seres humanos extraordinarios. Pues yo soy viejito, puedo hablar de mucho tiempo atrás. Entonces yo veo hijos, genios, profesionales, músicos maravillosos que fueron hijos de mamás añosas que ya no estaban esperando y el hijo se atravesó. Fue, entre comillas, un accidente, pero fue un bello accidente. Y me he encontrado con personas que forzaron la naturaleza, que quisieron tener un hijo a toda costa y que después el hijo se les murió tempranamente con una enfermedad congénita, con una leucemia, con una situación difícil y comprendieron lo que les quería decir la vida. Entonces, mi recomendación, no empujes el río, la naturaleza es una savia, no hay por qué forzar la naturaleza. Si viene, bienvenido, si no, viene más de lo mismo, porque nosotros somos padres y madres de los proyectos que adoptamos en la vida. Muchas gracias por tu interés y por tu atención. Más allá de ello, tenemos para ti en unalma.com información, formación, elementos para tu transformación, para que le demos sentido a la vida, para que podamos proyectar lo mejor de nuestra esencia a nuestra existencia, para que podamos servir, para que entremos en un viaje hacia la realización, quiere decir hacia el éxito y hacia la genuina felicidad. Unalma.com. Cordialmente invitados.